Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este jueves de capacitación, a este encuentro de capacitación que realizamos todos los jueves. Mi nombre es Cristian Palacios, yo soy director de comunicaciones de Indean, los que no me conocen, mucho gusto.
Es un gusto recibirlos en este espacio creado para compartir. Básicamente este espacio es creado para compartir y difundir conocimiento en todo lo que tenga que ver con el sector construcción. En INDEAN somos líderes en formación, también en certificación, y creo que lo más importante en el relacionamiento estratégico de de todos los profesionales del sector de construcción en Iberoamérica. Nos convertimos prácticamente en la plataforma ideal para llevar el servicio, para llevar el ejercicio profesional de ingenieros y pues también de arquitectos a otro nivel, ¿sí? A través de todos nuestros servicios, capacitaciones, todas estas charlas de jueves de capacitación. Adicionalmente a eso también garantizamos formación y certificación de calidad. Entonces, eso nos lleva a que somos operadores autorizados de la NFPA, la National Fire Protection Association, por sus siglas en inglés, y un centro de formación autorizado por Autodesk. ¿Sí? Uno de nuestros objetivos básicamente es ser eficientes a la hora de capacitarnos y por eso, por estas razones que nosotros abrimos este espacio a toda nuestra comunidad indiana. Así que sean todos bienvenidos. Hoy nos acompaña la Academia Durman, que ya nos acompañó hace 8 días, el pasado jueves, y también a nuestro aliado estratégico APROCOF, la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos. En el chat vamos a dejar información para todos aquellos que deseen ser parte de la asociación. También vamos a dejar el link de la página para que ustedes puedan ingresar y conocer todo lo que es APROCOF. Antes de iniciar, y las personas que deseen saber más sobre este tema, les comento que iniciaremos el próximo 15 de noviembre nuestro curso certificado por la NFPA, el curso de la NFPA 25. Ahí se podrán capacitar por la National Fire Protection, dando actualización a la norma de inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua. Este es un curso 100% virtual, en vivo, ¿sí? Es práctico, es interactivo, podrán realizar preguntas a los conferencistas, al conferencista, podrán hablar directamente con él, comentar sus casos, su experiencia. Esto lo vuelve un poco más próximo, ¿no? A pesar de que es 100% virtual. Además de esto, también podrán tener acceso a la norma, ¿sí? Para que ustedes lo tengan muy, muy presente. Y adicional a eso, también podrán, por la inscripción al curso de la NFPA 25, también tendrán muy buenos beneficios con nosotros, INDEAN. Les informo que sus preguntas las vamos a socializar al final de la conferencia. Nuestro conferencista de hoy les va a responder absolutamente todas las preguntas al final de la conferencia y está disponible en la parte del chat. Ustedes pueden ir escribiendo todas sus preguntas mediante va pasando la capacitación. Pueden ir escribiendo sus preguntas, no importa si de pronto más adelante hay una misma pregunta, no importa, no se detengan en hacer sus preguntas. Y bueno, sin más preámbulo, hoy nos complace darle la bienvenida al ingeniero Luis Fernando León, ya de la casa INDEAN, que ha trabajado con nosotros bastante tiempo. El ingeniero es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, con especialidad contra incendio. Tiene trayectoria como gerente director de mercado comercial y de producto en empresas fabricantes de materiales para la construcción de vivienda y de mantenimiento industrial. Tiene amplia experiencia en desarrollo de nuevos mercados, capacitación, conferencias, dirigir grupos de trabajo, sistemas de construcción, protección contra incendios y sistemas hidrosanitarios. Actualmente es presidente del Comité 161 de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias del ICONTEC y miembro de la Junta Directiva de APROCOF. Ingeniero, muy buen día. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad de charlar y, como dice Cristian, de
de contar cositas interesantes desde el punto de vista técnico para mejorar nuestra asociación APROCOF, mejorar INDEAL, mejorar Durman y las compañías que nos acompañan en este momento. Vamos a hacer una charla sobre el fuego y el PVC. Entonces, arrancamos de una vez. Ya ven mi pantalla. No he compartido todavía. Por favor, Cristian, ¿me confirma si estoy compartiendo pantalla? Sí, señora, ahí ya se está viendo la presentación. Perfecto. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre normas y reglamentación. Es un tema muy álgido, es un tema más para abogados, no para ingenieros o arquitectos. Esta semana vamos a hablar sobre la parte del PVC y su desempeño al fuego. Me disculpan porque yo soy ingeniero civil, pero esto es un tema más para ingenieros químicos o para personas de formación química. De todas maneras, voy a tratar de transmitirles algún tipo de información. Comenzaré diciendo que Durman es una empresa que nació como un distribuidor en 1959. Se ha dedicado a desarrollar sistemas plásticos tanto para la parte de edificación, infraestructura y en la parte de agricultura. Tenemos productos hidráulicos, sanitarios y productos conduit que son para la parte eléctrica. Durman pertenece a un grupo llamado Aliaxis. Aliaxis es el grupo más grande de compañías fabricantes de tubos, accesorios y válvulas plásticas o elementos plásticos. Estamos regados por todo el mundo, tenemos compañías importantes. La labor nuestra o la labor mía en la parte técnica es ver qué hay en este tipo de compañías y traerlas para Colombia. Por lo menos nosotros, que les cuento, de Jimtin, que es española, traemos unas válvulas de aire. De PIP, que es italiana, tenemos unas válvulas plásticas. De Acater tenemos sistemas sifónicos. De Studor tenemos Studor es de Inglaterra, traemos las válvulas de admisión de aire. Y en América nos llamamos, lo que es en Canadá y en Estados Unidos, nos llamamos IPES. IPES es la fábrica más grande de productos plásticos de Canadá. De México hasta Colombia nos llamamos Durman. De Perú hasta Uruguay nos llamamos Nicol. Y en Chile está Vinilit. Tenemos diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de procedimientos, diferentes tipos de sistemas de protección. Manejamos muchos sistemas. Como veremos, ahorita vamos a hablar del PVC, pero por lo menos en Ecuador hay una empresa que se dedica a desarrollar productos de WebArtem, que son productos de polipropileno. Si ustedes van por curiosidad a Chile o van a Perú, allá les encanta más el polietileno y por el polipropileno. Si van ustedes a México, en México, aunque la parte plástica está muy desarrollada, pero también les gusta mucho el cobre. Entonces son muchas culturas, muchas formas, pero lo que está buscando todos es lograr mejores soluciones para el transporte de fluidos. Como antecedentes, esta presentación es un informe que hizo el Instituto del PVC de Estados Unidos, el ingeniero Marcelo Hisler, ¿cierto? Él es consultor y hizo un informe. El que lo quiera leer, el informe completo, tiene más de 50 hojas, la puede bajar en esta página, en esta página de internet, en este link, ¿cierto? Si quiere información más del PVC, puede entrar al Instituto del PVC de Estados Unidos o al Instituto del PVC de Europa, ¿cierto? El PVC se inventó en Europa y las primeras fábricas se hicieron en Europa. Hay un artículo muy bueno del cual en la revista Conéctate, que sale esta semana, la próxima edición, se van a hablar sobre los mitos del PVC, del ingeniero John Warner, ¿cierto? Este también es del Instituto del PVC. Entonces, ustedes pueden ver un montón de información que se ve día a día con respecto a estos productos. Contenido que vamos a ver, antecedentes, PVC y desempeño al fuego, normas de referencia, comentarios y finalmente la bibliografía. Como tema, este tema del hablar del PVC surgió porque pues hay una leyenda negra del PVC, lo quieren limitar, ¿cierto? Hay países como en Alemania o en Italia donde el PVC está restringido.
Hay países donde se utiliza extensamente el PVC como en Estados Unidos y en Canadá, ¿cierto? Ahorita a nivel de reglamentación, comenté la semana pasada, quieren meterle allá una limitación a tener productos de bajo contenido de halógenos, porque es muy tóxico. En caso de un incendio, la gente no muere quemada ni asfixiada, sino muere intoxicada. Y que es bajo contenido de halógeno, sencillamente es no tener PVC, sino utilizar otro tipo de materiales, volver al acero, que el acero cada día se limita más, volver a tubos de aluminio o empezar a experimentar con otros tipos de plásticos, polietileno, polipropileno, polibutileno, poliésteres y muchos más. No digo que sean malos, no digo que sean buenos. Yo lo que estoy defendiendo en esta charla de hoy simplemente es al PVC. No estoy diciendo que el acero sea bueno o malo, el polietileno sea bueno o malo, sencillamente que pues cada material tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Qué son los halógenos? Los halógenos son unos elementos formadores de sales, oxidantes, el astato, el bromo, el cloro, flúor, teneso y yodo. El cloro está entre los 10 materiales más comunes aquí en nuestro planeta, y el cloro participa o está presente en todo ser vivo dentro del planeta. O sea, el cloro de por sí no es un veneno, se vuelve veneno cuando se une con otros compuestos como el gas cloro, que es muy tóxico, pero el cloro es un elemento que lo utilizamos día a día. Si uno toma agua, el agua está purificada previamente con cloro, o sea, el cloro se ha demonizado, pero como todo, igual que el agua es muy rica y todo, pero si yo voy a beber agua de mar me enfermo, y si yo me meto en una piscina y no sé nadar, pues me ahogo por exceso de agua. Entonces hay que ver que todo va en su medida, pero pues las personas manejan las cosas generalmente desde su óptica. Cuando un polímero es compuesto que genera compuesto muchas cadenas, ¿cierto? Cuando un polímero se quema, emite productos gaseosos, y esos productos gaseosos pueden generar fuego. Generalmente cuando se está quemando algo, genera luz, genera huyú, ¿cierto? Genera más calor. Vemos que los productos en descomposición al fuego generan humo. Los humos son partículas sólidas y líquidas en suspensión desde 0.005 milimicras a 0.0010 milimicras, o sea, son elementos muy pequeños. El problema del humo es que el humo pues ataca las mucosas, a los ojos los comienzan a lagrimear y quita mucha visibilidad, como lo veremos más adelante. Tenemos los gases incandescentes. El problema de los gases incandescentes, perdón, tenemos las llamas, que son gases incandescentes, y el problema de las llamas es que generan más incendio. Y tenemos el calor. Todo elemento que se quema genera una reacción exotérmica que sube la temperatura del sitio donde se está quemando algo, y cuando es muy alta pues comienza a generar más fuego o más problemas con incendio. El PVC es un ejemplo de un material carbonizado que gran parte de su contenido cuando se quema se forma hollín. O sea, hay elementos que cuando se queman completamente, y que es que quemarse completamente, que se van al ambiente en forma de gases, de humo, ¿cierto? En cambio, el PVC es un elemento que cuando se quema principalmente forma un residuo sólido. Eso significa que hay menos elementos gaseosas que promueven los incendios. La presencia de cloro en PVC provoca aumento de formación de hollín, genera ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, que es tóxico, desprende monóxido de carbono o dióxido de carbono. Lo mismo que otros materiales, todo elemento que se quema, pues está generando algún elemento que no es conveniente para la salud, algún elemento, ¿cierto? Pero en el caso del PVC, ese CO2 o ese monóxido de carbono o dióxido de carbono es mucho menor o muy parecido a que si yo estuviera quemando madera. Hay otros alimentos, como veremos más adelante, que generan mucho más monóxido de carbono y dióxido de carbono. Y el PVC, al tener cloro, es un retardante natural de la llama o del fuego. Ventajas de los productos plásticos, principalmente el PVC: es más sencillo de instalar, es muy liviano, y generalmente, o sea, su trasiego dentro de la obra es mucho más fácil que un elemento, una tubería más pesada.
pero de las cualidades importantes que vemos es que no tiene corrosión interna, externa, ni corrosión galvánica, eso que sea un producto mucho más durable y duradero. Tanto es así que el PVC lo utilizamos en nuestra vida, o sea, cualquier elemento nosotros donde entremos vemos PVC, si nos subimos en un carro hay PVC, si entramos en una casa hay PVC, el día que vayamos a una clínica o algo, el catéter, las bolsas de sangre, los productos médicos, como el PVC es un material inerte, entonces se utiliza mucho en la parte médica, se utilizan los cables para proteger o como proteger los alambres de aluminio, los alambres de cobre, o sea, es un material altamente utilizado en nuestra vida diaria. ¿Cómo se fabrica el PVC? De elementos naturales, la sal se vuelve cloro y el petróleo o buscamos etileno. El etileno también sale de la descomposición de las frutas. Si uno también quiere tener un producto completamente, puede sacar el SAR aquí de Zipaquirá y el etileno lo puede sacar uno de los biocombustibles, de la caña, de la palma africana, del maíz, o sea, es un alimento lo podemos hacer completamente solo. El PVC tiene un 57% de cloro en su composición, o sea, es un halógeno, ¿cierto? Como he explicado antes. Lo utilizamos extensamente en Colombia, yo pienso que es el material más utilizado y tiene mucha utilidad en la parte de tuberías para la conducción de agua potable, agua servida, para la protección del cableado eléctrico, ¿cierto? Tiene una utilidad muy grande en la parte de construcción. Aquí lo vemos en tuberías de alcantarillado, de agua lluvias, tuberías de riego. El PVC en tubería puede ser termofusionado, obviamente es un compuesto o una receta diferente al PVC rígido que tenemos, pero nosotros tenemos un sistema termofusionado en PVC y lo vemos tanto en la parte de infraestructura como en la parte de riego como en la parte de edificación. CPVC es un producto que tiene más cloro en su composición, sí puede tener hasta un 74% de cloro y un tubo de PVC y de CPVC, quedó en 40, digamos, son idénticos, solamente hay una pequeña diferencia de calor, pero ya en su uso el CPVC puede tener temperatura, fluido con temperatura hasta 94 grados, 93 grados, el PVC industrial nosotros llamamos Corsan o el CPVC de vivienda, nosotros llamamos Flogar Gold, puede tener hasta 82 grados constante de temperatura. Y sus propiedades están reconocidas en la parte de no generación de llama y comportamiento en un incendio, que es la charla que vamos a ver ahora. Se utiliza en sistemas aéreos de protección contra incendio, nosotros llamamos Blaze Master para rociadores automáticos y también se puede colocar bajo ciertas condiciones expuestas. La fabricación del PVC es muy sencilla, es muy limpia, ¿cierto? Estas son unas fotos de nuestra planta, donde vemos que es un elemento muy limpio, ¿cierto? Es muy sencillo, todo va por tolvas, todo va por tubería, casi no hay material particulado en el ambiente, es un elemento muy fácil comparado con otro tipo de tuberías. Estas son tuberías de acero. Si ustedes pueden averiguar, las grandes fundiciones se fueron de Estados Unidos, se fueron de Europa y se fueron para China, y en China, donde están las grandes fundiciones, tenemos ciudades completamente contaminadas, ríos completamente contaminados, porque estos elementos de fabricación de tuberías metálicas generan mucha contaminación ambiental y, si ustedes ven, son sistemas muy peligrosos en su realización. Entonces, la fabricación del PVC, ya sea por extrusión, ya sea por formado, la fabricación de accesorios, ya sea por inyección o por construcción, son formas muy limpias, muy amigables con el medio ambiente y son sistemas que a las personas pues no les van a generar ningún peligro ni nada. O sea, obviamente todo proceso industrial puede generar algún tipo de peligro, pero en la parte del CPVC o de parte del PVC son elementos muy sencillos y muy fáciles, muy amigables. Este artículo del ingeniero John Warner, ¿cierto? Habla que el PVC, pues no, las alternativas del PVC no son más verdes en su fabricación que otros sistemas plásticos. El proceso de fabricación del PVC no es venenoso, no suelta dioxinas, no causa cáncer.
Al inicio, cuando se inventó el PVC, había algunos aditivos que tenían plomo o que sí eran peligrosos para la salud, pero fueron eliminados de las fórmulas. Si yo me subo a un carro ahora, el carro mío tiene airbag, tiene ABS, tiene protección lateral en las puertas, tiene una serie de cosas en que en caso de un accidente pues sea mucho más, me proteja la vida. Si yo cojo un carro de hace 50 años, no tenía airbag, no tenía cinturón de seguridad, o sea, si comparamos los mismos carros, pues son diferentes. Entonces, si vemos la formulación de hace 50, 70 años, pues es muy diferente a las formulaciones actuales. El PVC es incombustible. Cuando se quema, ya sean incendios accidentales o los botadores de basura, no produce humos tóxicos ni dioxinas si se hace bien. El PVC se puede reciclar, lo que no contribuye significativamente a la acumulación de residuos plásticos. Si nosotros botamos PVC a la calle, estamos botando una materia prima que se puede reutilizar. Es un producto ecológico, no tiene sustancias químicas nocivas, no es tóxico, no es costoso fabricarlo, ¿cierto? Y los plastificantes utilizados en la fabricación del PVC no son un problema para la salud, no producen asma, no producen ninguna asistencia tóxica bioacumulable como sí lo hace el plomo. Por eso el plomo cada vez se está eliminando más de todo tipo de elementos de nuestra vida. Se quitó de la pintura, se quitó de la gasolina, se quitó de las tuberías. Otra ventaja del PVC es que es un material altamente resistente y de larga vida, ¿cierto? O sea, tenemos que es un producto extremadamente durable comparado con otros tipos de plásticos, comparado con el acero, comparado con el cobre. La American Water Works Association Research Foundation dice que la expectativa del PVC puede ser más de 100 años. Nosotros como fábrica decimos que mínimo 50 años. En Europa dicen que el PVC puede durar más de 170 años y en Europa se han sacado tuberías después de 70 años de uso, le hacen las pruebas actuales y han tenido muy buen desempeño. Aquí vemos la parte del fuego. Aquí tenemos un producto de CPVC y al lado tenemos un producto, una oleofina, un producto de polipropileno. No digo que sea malo el polipropileno, no digo que sea muy bueno el CPVC, simplemente vamos a mostrar su comportamiento. Esto no es una prueba normalizada, yo la hice en una obra con un producto que tenía retardante a la llama y esto se puede replicar. Como podemos observar aquí, el CPVC comienza a quemarse, todo elemento que se quema genera humo, genera gases tóxicos, genera humo que quita la visibilidad, pero cuando un elemento es combustible genera gotas ardientes. Si yo tengo una tubería descolgada de un cielo raso y comienza a quemarse y tengo un piso de madera, pues el incendio se me pasa del techo al piso. Si se me está quemando un ducto en un piso 12 y comienzan a caer gotas ardientes, pues el incendio se me va del piso 12 al sótano donde están los carros. Si ustedes ven aquí, aquí se apaga la llama y el PVC o el CPVC se autoextingue. Aquí se apaga la llama y estos elementos se siguen quemando. Ahorita miramos más tarde por qué ocurre este fenómeno, pero lo que vemos acá, que en caso de un incendio, entre menos fuego haya, entre menos llama, entre menos calor, pues va a ser un producto que va a generar menos daño y menos peligros. Esto debido a que los átomos de cloro forman polímeros que no se queman ni ardan por sí solo, ¿cierto? Entonces hace que el producto pues tenga un mejor desempeño en caso de un incendio. Bueno, llegamos aquí en materia, mire, repasaremos la física de colegio, veremos que la fuerza es un fenómeno que modifica el movimiento de un cuerpo, veremos los newtons sencillamente es una fuerza por una aceleración, que una masa por una aceleración, kilogramos sobre metro sobre segundo al cuadrado. Tenemos trabajo, que es una fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, generalmente se mide en unidades de energía, en los julios o en los joules, ¿cierto? Energía es la masa de un objeto por su velocidad al cuadrado, ¿cierto? Y energía, pues depende de cómo la mire mucho, puede ser energía calórica, energía eléctrica. Nosotros en la parte de la física lo vemos energía cinética o energía potencial, eso lo vemos cuando tenemos tanques elevados, ¿cierto? Esa es la parte de la energía que nos vemos.
Tenemos los julios, como repetía, los julios es una, bueno, todos estos son medidas del Sistema Internacional de Medidas. Entonces vemos que con los julios se mide el trabajo, se mide el calor, ¿cierto? Julios es newton por metro, viene siendo kilogramos sobre metro sobre segundo al cuadrado, o sea, masa por velocidad al cuadrado. Y también tenemos la potencia es la energía, pero ya con una relación al tiempo, ¿cierto? Entonces vemos que en un incendio lo más importante es la potencia o la energía, o la potencia que me pueda generar el fuego o la cantidad de calor que pueda despegar en el tiempo, desplegar en el tiempo. Potencia de fuego, entonces vemos que la potencia es la cantidad total de energía producida por el fuego por unidad de tiempo, generalmente la manejamos en kilowatts, ¿cierto? Y vemos que el kilowatt describe cuantitativamente qué tan grande puede ser un incendio, o sea, qué tiempo gasta esa energía en ser liberada. Entonces no es lo mismo tener un kilo de madera que se queme en un segundo, que serían 20.000 kilowatts, o ese kilo de madera que se queme en un minuto serían 333 kilowatts, o un kilo de madera que se queme en una hora que serían 5.55 kilowatts. Esta información la saqué del curso de ILFIS que hice con el profesor Youssef Liban. El peligro de un incendio de un producto que es un producto que se determina por varios factores, o sea, no solamente es el calor, no solamente es la potencia, sino es la suma de varios factores. Un edificio no se cae por una sola causa, sino por una sumatoria de varias causas. Entonces vemos que la tasa de liberación de calor que determina la intensidad de un incendio, es la propiedad clave para controlar el peligro de un incendio. Y aquí veremos que hay diferentes factores. Está la ignición es quemarse, el inicio cuando un producto se comienza a quemar o arder, la facilidad de extinción o de apagar esa ignición, la inflamabilidad, sencillamente es la facilidad con que arde o produce llama, la propagación del fuego, la liberación de calor, el oscurecimiento del humo, sus problemas que causa, la toxicidad por el humo, y vemos en el caso del PVC cómo es la decadencia que produce o que tiene del ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno. La ignición, si un material no se enciende, pues nunca contribuirá a hacer ningún peligro ni nada en un incendio. Si un material no comienza a generar llama, pues no puede poner en peligro ninguna vida. De todas maneras, todo material orgánico, bajo ciertas condiciones, se enciende. El peligro de la ignición se evalúa por la temperatura que genera. Entonces vemos que entre más baja sea la temperatura de ignición, mayor es el peligro. Todo está referenciado con normas ACTM o normas ISO. Y para eso se inventaron ciertas cosas como el calorímetro de cono, ¿cierto? Sencillamente para hacer las pruebas en laboratorio de cómo se desarrolla la ignición de acuerdo al tipo de material. Aquí vemos cómo se hacen las pruebas. Sencillamente se cogen unas láminas de determinada cantidad y se comienzan a ver cómo es su proceso de quemado. Aquí vemos los diferentes procesos de quemado que hay y con los diferentes kilowatts por metro cuadrado, diferente energía, 20 kilowatts por metro cuadrado, 40 kilowatts por metro cuadrado, 70, ¿cierto? Aquí se están buscando con los diferentes materiales de PVC. En Estados Unidos no dicen PVC, sino dicen vinil, los vinilos, o materiales no vinílicos como el SPED, como el nylon, como el ABS, como el polipropileno, como el poliuretano. O sea, vemos diferentes tipos de materiales y sus diferentes tipos de comportamientos. Estos son los diferentes tipos de productos que se le hacen las pruebas. Si ustedes entran al link que les pasé ahorita, está el informe completo y pueden ver, ven ustedes que en PVC hay diferentes tipos de elementos o hay diferentes tipos de productos, ¿verdad? Diferentes tipos de formulaciones, dependiendo si el PVC yo lo requiero para un cable, si yo lo requiero para un tubo, si yo lo requiero por una lámina. Entonces vemos diferentes tipos de PVC que se utilizan en el mercado.
Tenemos la facilidad de extinción. La facilidad de extinción generalmente nos vamos al LOI, que es el índice delimitante de oxígeno. Es una medida donde se puede mirar la concentración que requiere para que un producto se pueda seguir quemando, ¿cierto? Entonces vemos que en el ambiente hay un 21% de oxígeno. Entre más alto sea el LOI o el requerimiento de oxígeno, el material es menos probable que se continúe quemando. De hecho, todo material que tenga un LOI por encima de 30 solamente arderá en condiciones muy específicas y se puede decir que solamente en condiciones de laboratorio. En un incendio normal, un material que tenga un LOI superior a 30, pues no se va a quemar. En un laboratorio, si le subimos la parte de oxígeno, sí se quema. Se hace con este tipo de equipos. Y aquí vemos ¿cuál es el load requerido? El PTF requiere un 95%, el CPVC un 62%, los diferentes tipos de PVC requieren un 49, 48, ¿cierto? Vemos el caucho, el neopreno requiere un 26%, la lana un 25%, y aquí estos elementos que requieren menos de un 21% de LOI o de oxígeno para mantener la llama, cuando cese el origen del fuego, se seguirán quemando, como en el pequeño video que les mostré, que se acaba la llama y se siguen quemando. Vemos la madera, vemos el algodón, vemos el polietileno, polipropileno, el poliestireno. Entonces vemos que este tipo de productos o de materiales, así el fuego inicial se haya acabado, pues se van a seguir quemando. No pasa lo mismo con el PVC o el CPVC, donde para poderse seguir quemando requieren una cantidad muy grande de oxígeno y en este caso no lo van a tener en un ambiente natural. Para esto se le hacen pruebas de inflamabilidad, se le hacen a pequeña escala o a gran escala y también se puede hacer a escalas grandes, ¿cierto? Para mirar, hay pruebas UL, esta prueba UL es la que cumplen nuestros productos de protección contra incendio, el Blaze Master, y se simplemente cogen una lámina de PVC o de CPVC y en el mechero Bunsen, que es este, se comienzan a quemar y se prueba su desarrollo o cómo su comportamiento en el fuego. Los resultados muestran una clasificación. Vemos que la clasificación B0 es la mejor, que quiere decir que no genera, que casi no se quema o que genera poco humo, ¿cierto? Y la clasificación B es que el producto se quema y que pues ya no funcionaría porque en caso de un incendio se va a quemar completamente. Los materiales de PVC no producirán partículas inflamables, a menos que haya o que estén fuertemente plastificados. Entonces ahí viene un mito. Al principio hay unos plastificantes, sobre todo cuando yo quería colocar un recubrimiento a los cables eléctricos, esos plastificantes en caso de un incendio sí se quemaban, pero con el desarrollo del tiempo estos plastificantes se han ido mejorando y ya no, ya tienen retardante la llama como veremos más adelante. Vemos unas diferentes clasificaciones a los diferentes PVC actuales, donde vemos que tienen la mejor clasificación bajo esta prueba de inflamabilidad a pequeña escala B0. Hay otros elementos como el polietileno, donde tiene una clasificación B. Esto quiere decir que se queman como en el video. Entonces, estos son pruebas científicas, pruebas de laboratorio que se realizan. Si yo quiero algo más grande, voy al túnel de Steiner. Aquí puedo tener láminas o puedo tener tuberías y simplemente en este tipo de elementos yo veo el peligro que pueda tener, el peligro potencial de un elemento en caso de un incendio, tanto en la propagación de fuego como en la generación de humo. Aquí vemos una prueba que se le hace al Corsa para tener su UL. El Corsan tiene UL que como material, aunque no está certificado para incendios, tiene una certificación UL que en caso de un incendio es un producto seguro en caso de un incendio. Y hay diferentes pruebas para mirar la propagación del fuego. No solamente es la UL 94, sino dependiendo del tipo de uso, vemos pruebas ACTM, pruebas UL que se desarrollan. Me imagino que también Factor Immutable debe tener sus pruebas y debe haber algunas pruebas uso. Este estudio que tomé como referencia lo hizo un señor de Estados Unidos, entonces él toma medidas o normas que generalmente se utilizan en Estados Unidos.
Propagación del fuego, generalmente la forma de propagación del fuego, como yo comentaba, se mide de dos maneras. ¿Cómo se propaga el fuego, que es el FSI, Flame Spread Index, o cuál es el desarrollo de humo, el Smoke Development Index? O sea, por estos dos elementos se puede mirar cómo es la propagación de un fuego de un elemento cuando se está quemando. Vemos las diferentes clasificaciones en el túnel de Steiner. El PVC, se pueden mirar este tipo de clasificaciones que sean A, B, clase, tanto para FSI como para SDI. Y si yo quiero meter una tubería en un plenum, que la NFPA 70 le hace ciertas recomendaciones en los plenum o en los sitios de alta concentración de personas, ¿sí? Que el índice de desarrollo de la llama sea menor a 25. El PVC rígido presenta un FS, un desarrollo de humo menor a 25, ¿cierto? Y el PVC flexible, dependiendo de su composición, puede tener un factor de desarrollo de humo de hasta 40. Los cables de los plenum, existen múltiples formulaciones que se utilizan diferentes tipos de elementos. Vemos que todo está basado en la NFPA 70. La NFPA 70 originalmente nació en 1897 y del año 1911 la adoptó la NFPA, es el código eléctrico. O sea, estamos hablando de entidades que tienen más de un siglo de desarrollo, de prueba, de equivocarse, de acertar, y cada vez son normas mucho más completas. Nosotros en colombiano la llamamos la NTC 2050 y la NTC 2050 tenemos nuestro RETIE, ¿cierto? Entonces aquí vemos diferentes tipos de prueba. Lo que yo quiero ver no, es que el PVC está en los estándares más altos, o sea, van más altos. Aquí vemos que se requieren, va variando de 200, 275, el pino, el nogal de 130 a 140, y nosotros vamos a los productos de PVC, van a tener unos elementos muy bajos, ¿cierto? Entonces vemos que son productos que en caso de un incendio su desempeño va a ser mucho más seguro y mucho más fiable. ¿Qué tan grande es un fuego? Lo medimos como comentaba, la liberación de calor, la parte de la potencia, ¿cierto? Que es kilobytes sobre segundo. Es la única propiedad del fuego que responde a esta pregunta. ¿Qué tan grande es un fuego? Y un producto que se está quemando, ¿cierto? Pues sencillamente cuando genera más fuego, los productos cercanos comenzarán a calentarse y comenzará a quemarse. Y si el calor es suficientemente más grande, se comenzará a incendiar también. El peligro de un incendio está dominado por la tasa de liberación de calor, que ha demostrado ser mucho más importante que la facilidad de ignición, que la ignición, que la toxicidad o que la propagación de llama. Para esto se dan ciertos datos mostrados, ¿cierto? De materiales de PVC, se han hecho ciertos ensayos y tienen una liberación de calor demasiado baja comparada con otro tipo de materiales. Aquí vemos los resultados de pruebas radiantes, paneles radiantes, la ACTM E162, donde vemos que el CPVC tiene un índice radiante de 4, el PVC de 10, otro elemento poliestireno 355. Si seguimos nosotros con otro tipo de elementos, el polietileno 477, el polipropileno 451. Entonces vemos que van bajando y van haciendo estos, o sea, entre más alto, pues va a ser mucho más complicado en caso de un incendio. Aquí vemos otro ensayo que es la CTMD 7309, la liberación de calor de ciertos materiales. Entonces vemos nosotros que estos elementos están generando mucho más calor, ¿cierto? Que vemos con el PVC, ¿cierto? Es en las partes más bajas. Oscurecimiento por humo, entonces vemos que el problema del humo es que entre más se queme un elemento me va a generar mucho más humo, y el humo lo que pasa es que me genera un problema porque eh, si va a llegar un bombero, el bombero le queda mucho más difícil sacar las personas o mirar y acometer el incendio, y si hay una persona dentro de un sitio lleno de humo, no sabe por dónde poder salir, ¿cierto?
material que se quema, ¿cierto? Genera humo y la cantidad de humo liberado por material son de las condiciones que se tienen en cuenta para la parte de la parte normativa, la parte de protección. Aquí vemos tres elementos que es el SEA, que simplemente es la extensión específica de área, tenemos la TSR, que es la cantidad total de humo desarrollado, y tenemos el factor de humo, ¿cierto? Estos se meten acá, pero aquí ven simplemente los productos altos, ¿cierto? Aquí vemos el PVC, que va bajando drásticamente, ¿cierto? Aquí vas por diferentes kilovatios por metro cuadrado, 20 kilovatios metro cuadrado, 40 kilovatios, 70 kilovatios. Esos son ensayos que se hacen. Y nosotros llegamos al CPVC, que son extremadamente bajas, ¿cierto? Entonces son elementos que en caso de un incendio, las pruebas de laboratorio están demostrando que su comportamiento es más beneficioso que otro tipo de materiales. Las diferentes pruebas han demostrado que la mayoría de los materiales con baja propagación de fuego y de calor, como el PVC, tienden a exhibir mejor comportamiento porque tienen menos baja liberación de humo. Debe tenerse en cuenta que evaluar el PVC en los productos que ocupan grandes superficies se va a generar humo, ¿cierto? Pero este material va a ser un material que va a tener mejor comportamiento porque para arder va a ser mucho más difícil y mucho más complicado. La toxicidad de humo, que es la propaganda que se le hace, que las personas mueren intoxicadas por el humo tóxico. La mayoría de incendios, la mayoría de fatalidades en los incendios se deben es por inhalar, se deben a la inhalación de humo y a productos de combustión. O sea, la gente en un incendio no muere quemada, no muere intoxicada, sino sencillamente muere por inhalar humo que no tiene oxígeno, o sea, por inhalar o monóxido de carbono o por inhalar dióxido de carbono. O sea, las personas en las fatalidades, sencillamente estos dos elementos son los que me están generando la fatalidad. Cuando algo se quema, sale al ambiente esos gases y esos gases lo que hacen es robarse el oxígeno, formándose monóxido de carbono o dióxido de carbono. Entonces las personas mueren es asfixiadas por falta de humo, no mueren intoxicadas, no mueren quemadas. Bueno, me imagino que pues, la gente se quemará con el tiempo, pero ya estará muerta. Las muertes en los incendios suelen ocurrir en los incendios grandes, como Estados Unidos y otros incendios representan más de 6 veces más las muertes en todos los demás incendios, según la NFPA 70. La NFPA 70 es una entidad que nació en 1896. Este año está cumpliendo 126 años. Entonces, la mayoría de las muertes en incendios son resultado de inhalación de humo, o sea, la gente muere asfixiada, no muere envenenada, no muere intoxicada y no muere quemada. Obviamente, si la persona queda ahí ya asfixiada, pues se va a quemar, pero no se va a morir, sino primero se muere. Aquí vemos casos relevantes. Este caso, pues, fue muy relevante porque murieron 6 personas, murieron 100 personas y en 5 minutos y medio, ¿cierto? El humo asfixiante del calor. ¿Por qué murieron estas personas? Bueno, yo defiendo los rociadores automáticos. Este elemento, de Station Nightclub no tenía sprinkler, las puertas de salida estaban cerradas y la gente, pues había una aglomeración grande de gente, pero los elementos que estaban ahí se quemaron rápidamente y la gente murió asfixiada o murió atropellada porque no pudieron escapar. Y este tipo de tragedias, pues esta tragedia pegó duro porque fue en Estados Unidos, donde en teoría son los amantes de los Sprinkler, ¿cierto? Pero esto lo vemos repetido continuamente. Aquí de las tragedias más grandes está la Connaught Grove en 1942, 492 muertes. En Asunción, en 2004, 327. Discoteca Kiss, que eso fue hace poquito, en el 2003, 233 muertos, y así una serie de muertos o fatalidades que han ocurrido y todas son las mismas. No tenía sprinkler, las salidas estaban cerradas y en poco de 5, 8, 10 minutos se murieron todas estas personas. Entonces hay que ver que el humo es verdaderamente el enemigo en caso de un incendio.
el humo porque me roba el oxígeno y me genera CO2 y me genera monóxido de carbono y dióxido de carbono. Entonces llegamos a la toxicidad del humo. Entonces vemos el monóxido de carbono. El problema del monóxido de carbono es que es inoloro, incoloro, es muy inflamable y es altamente tóxico. Puede causar la muerte cuando se respira a niveles altos, ya lo veremos. Se produce cuando se queman materiales, combustibles como el gas, la gasolina, el queroseno, el petróleo, la madera, ¿cierto? Eso me genera monóxido de carbono. Las chimeneas de las calderas, los calentadores de agua, las estufas también pueden producirlo cuando son mal diseñadas. El problema del monóxido de carbono problema del monóxido de carbono simplemente es que en los incendios se genera más en los incendios, ¿cierto? Y eso se genera por la composición química, causa causa muchas muertes, ¿cierto? Un estudio de las muertes en incendios asociados, ya sea un incendio o no un incendio, asociados con el monóxido de carbono, demostró que cuando se hacen los rastreos estadísticos de por qué se mueren las personas en las autopsias, encuentran monóxido de carbono en un incendio y ya descartan otros tipos de elementos que puedan ocasionar la muerte. Aquí vemos una comparación de la toxicidad de humo. Vemos diferentes tipos de elementos que son venenosos. Veamos aquí esta gráfica. Aquí vemos nosotros, aquí es moderadamente tóxico, altamente tóxico, y nosotros vemos aquí lo que es el PVC, ¿cierto? Está el PVC, la madera, el ABS, son elementos paralelamente o muy similarmente tóxicos, no son tan tóxicos como la nicotina, la cocaína, el paraguat, ¿cierto? Entonces, aquí vemos el ácido clorhídrico, el CO2, ¿cierto? La parte de toxicidad. Los materiales comunes tienden prácticamente a tener la misma toxicidad, ¿cierto? Y su peligro en caso de un incendio no está en función de la potencia tóxica del humo, sino en cuánto se quema y la tasa de liberación de calor. O sea, no es que el humo, el elemento sea más tóxico o menos tóxico, sencillamente estamos viendo es que en cuánto se quema y qué calor me está generando ese elemento que se me quema. Entonces, ni el PVC ni ninguno de sus productos en los que se descomponen por combustión o por simple acción térmica están incluidos en ninguna sustancia peligrosa. Estados Unidos, la OCHA y otro tipo de elementos tienen un listado de sustancias peligrosas y ahí no se encuentra el PVC. Antes, los compuestos de PVC tenían plastificantes, como mencionaba antes, que tenían plomo, que tenían otro tipo de elementos que si eran cancerígenos o eran elementos que se acumulaban en el organismo y que se volvían tóxicos, pero eso ya no se utiliza en las formulaciones actuales. Las dioxinas cloradas y los furanos se pueden formar cuando el PVC se descompone térmicamente. Cuando se descompone térmicamente, cuando yo lo estoy quemando en un botadero de basura, pero si yo tengo unos incineradores modernos, ya la cantidad de dioxinas cloradas o de furadas que yo boto al ambiente van a ser mucho menores o mínimas. En la toxicidad del humo, volviendo al monóxido de carbono, si yo no tengo, en el ambiente hay un 21% de oxígeno, que es lo normal en las atmósferas, si hay un 17% de oxígeno, se pierde coordinación muscular, ¿cierto? Y facultades para su concentración. Con un 12% de oxígeno en el ambiente hay mareos, la gente se priva, ¿cierto? Y ya de 10% para abajo la gente comienza a tener ya problemas para moverse y hasta que llega la muerte, ¿cierto? Esto se hace relativamente rápido y eso es lo que pasa con el monóxido y con el dióxido de carbono, que me roban el oxígeno del ambiente. Entonces las personas inhalan un gas que no tiene oxígeno y mueren, son asfixiadas. No mueren envenenadas y no mueren quemadas. Otra cosa que vemos es que los productos de PVC botan cloruro de hidrógeno al ambiente, ¿cierto? En forma de ácido clorhídrico. Y la ventaja del ácido clorhídrico es que, en primer lugar, huele muy
es un olor muy penetrante y adicionalmente se me pega a todas las superficies que vemos, ¿cierto? Entonces vemos que ese ácido clorhídrico rápidamente se me pega y la concentración va a comenzar a disminuir rápidamente en el ambiente. Vemos ahorita el desempeño de la seguridad que vemos. Aquí es una parte comparativa. Este es un carro de hace 30 años, este es un carro actual. Vemos que las normas se hicieron, las principales normas en la protección contra incendio, aunque se van renovando cada 3 años en el caso de la NFPA, pero inicialmente los estudios más grandes se hicieron en los 80, en los 90, donde los carros eran mucho más sencillos y mucho más prácticos. Por eso, si nosotros vemos la NFPA 13 edición 2022, ya los parqueaderos ya no son riesgo ordinario tipo 1, sino riesgo ordinario tipo 2, y los parqueaderos que tienen duplicadores ya no son riesgo extra 1, sino riesgo extra 2. ¿Por qué? Porque ya un buen vehículo tiene una composición mucho más grande de plástico. Los vidrios son eléctricos, tienen cámara, tienen seguros, las defensas son plásticas y el timón es plástico, entonces ya la composición de plástico cada vez es mucho mayor en la parte de vehículos, por eso que se aumentaron. Se ha dado lugar al desarrollo de técnicas que tienen en cuenta todas estas propiedades, ¿cierto? Y vemos que para eso vamos a cómo se evalúa el riesgo de un incendio. Entonces, el riesgo de un incendio vemos primero por el peligro de un incendio y el otro, pues, es el riesgo de un incendio, ¿cierto? El peligro de un incendio es la posibilidad que se produzca un daño cuando se produce un incendio y el riesgo simplemente es combinación del riesgo de un incendio y la probabilidad que se produzca el incendio en sí. Se ha demostrado que los productos de PVC funcionan muy bien cuando se realizan evaluaciones tanto de peligro como de riesgo. En todos los casos se comprobó que las temperaturas y concentraciones de gases tóxicos no, ya cuando se vuelven letales ya no había posibilidad de la vida, o sea, ya no tendría ningún efecto sobre las personas, porque si había una persona ya se hubiera muerto mucho antes por asfixia. En estudios de la NIST, la National Institute of Standard and Technology, hablan que es muy poco probable que los cables con el comportamiento del PVC ante el fuego aumentaran significativamente el riesgo. O sea, por el hecho que yo tenga PVC en una habitación no quiere decir que sea mucho más riesgosa que si yo tuviera no el PVC, sino tener el PVC. Es importante señalar que de importante de la NIS, ¿cierto? Es que para hacerlo se utilizaron 3 tipos de materiales: madera, espuma de poliuretano y láminas de PVC para hacer un ensayo a escala real, ¿cierto? Y cuando se trató de quemar los tubos de PVC no se pudo hacer, tocó utilizar un quemador para poder generar incendio. Eso es, o sea, para que un producto de PVC se queme requiere mucha energía, mucha energía. Ya para finalizar, en la parte de normas tenemos la resolución 501. Esta resolución 501 es obligatoria a todos los fabricantes de tuberías de conducción de agua, agua potable, agua servida, y sencillamente me van a decir la composición química, o sea, que el elemento no tenga algún químico que afecte la salud de las personas. Y esa resolución 501 se basa en la NT 539, que la NT 539 es una adopción del estándar 61 de la NSF, la National Sanitary Foundation. Tenemos la NFPA 13, donde nosotros vemos 3 tipos de riesgo: riesgo leve, riesgo ordinario, riesgo extra. Tenemos que la NFPA 13 solamente menciona el CPVC, que esté listado para su uso en la parte de rociadores, y lo limita a lo que diga el listado. En la NFPA 13, el UL y el FM nuestro solamente lo permite para riesgo leve, pero ya normas contra incendio europeas lo permiten instalarlo en parqueaderos, donde es riesgo ordinario tipo 2, de acuerdo a la NFPA 13. La NTC 2050 se habla de la parte de utilización de
sistemas de PVC, donde hay una pequeña restricción en la parte de plenus o en los sitios de alta concentración de personas. Tenemos el RETIE, donde menciona las diferentes tuberías de PVC que están cubriendo la parte de los cables. Tenemos la NFPA 70, que además del PVC presenta el polietileno de alta densidad, presenta otro tipo de elementos no metálicos. Listo. Como resumen y conclusiones, veremos que el PVC es un material muy liviano y muy resistente. Generalmente un tubo de PVC pesa un 10, un 12, un 15% de lo que pesa un símil de una tubería de acero. Por sus diferentes composiciones, se puede transformar por sus diferentes aditivos, lo podemos transformar en un tipo diferente de materiales, ya sea para ropa, ya sea para empaque, ya sea para canastas, ya sea para cubiertas, ¿cierto? Por su resistencia al ataque biológico, se degrada poco, ¿cierto? Entonces puede utilizar, y tanto en la parte microbiológica como en la macrobiológica es un elemento pues que no es apetecible ni por los microbios, ni por las ratas o por los elementos que ataquen la parte de tuberías. Por otro lado, es un material que es estable e inerto, por eso se emplea extensamente donde la higiene es una prioridad. Entonces, en los hospitales, en los medios hospitalarios o clínicos, se utiliza en bolsas para sangre o en las partes de los hemoderivados. Esos son de PVC, las cánulas, todo ese tipo de elementos son de PVC en su mayoría. No requiere pintarse, me ahorra tanto en la preparación superficial como en la pintura en sí, y me ahorra el tiempo en el repinte que yo tengo que hacer con otro tipo de tuberías metálicas a la vuelta de 3 o 5 años, dependiendo del ambiente donde se encuentran. Son materiales muy longevos, como comentaba antes, o sea, son materiales que pueden durar mucho. Esta información la saqué del handbook de la AWWA de las tuberías de PVC, donde dan una alta probabilidad, una gran durabilidad a los tubos de PVC. La forma de instalación es muy sencilla, no se lo roban, o sea, es un producto que en el mercado ya instalado no tiene ningún valor comercial en su reuso, ¿cierto? Entonces no es un elemento como los tubos de cobre que pueden tener problemas que se los pueden robar en la obra. Su proceso de fabricación es muy limpio y ya como material se puede reciclar. Nosotros tenemos un programa en el cual recogemos las tuberías que no se utilizan en las obras y entidades o compañías encargadas del reciclaje lo llevan y forman la madera plástica donde se pueden hacer tapas de alcantarillas, sillas, postes, tejas, o sea, se pueden hacer una serie de elementos. O sea, después de su vida útil o de su utilización, el PVC puede seguir trabajando mucho más tiempo. Aislante eléctrico para la mayoría de los cables que nosotros tenemos, tanto para la parte eléctrica o para la parte de comunicaciones, y la gran resistencia a la parte de la corrosión. Y como vimos ahora, sus excelentes propiedades en caso de un incendio. Sabemos que el PVC y el CPVC es de los productos más seguros en caso de que se genere un incendio incidental en nuestras viviendas o nuestro sitio de trabajo. Como resumen, el PVC es menos inflamable que la mayoría de los polímeros naturales o sintéticos. No seguirá ardiendo a menos que siga habiendo una fuente de fuego considerablemente alta. Las tasas de liberación del PVC es muy inferior comparado con otro tipo de materiales combustibles. No puedo decir que el PVC no se quema, sencillamente que genera menos humo y genera mucho más calor que otro tipo de materiales. Esto significa que el PVC, cuando finalmente se quema, emite mucho menos calor. Yo les contaba menos humos porque se genera mucho, o sea, cuando se quema el PVC, lo que está generando es más hollín, o sea, se queda ahí en el sitio donde está quemando. El humo producido por el PVC en los ensayos de pequeña escala tiene mucho rango parecido que otros materiales comunes como la madera. El humo generado en los incendios a gran escala puede ser de mucho menor que los materiales de PVC porque se queman y se autoextinguen cuando se va la llama. La toxicidad del humo de los materiales del PVC está exactamente en los mismos rangos que la mayoría de los materiales comerciales. El PVC es uno de los materiales más seguros cuando de seguridad contra el fuego es una consideración esencial o básica
o capital que queramos seguir nosotros. Muchos estudios e investigaciones han demostrado las ventajas del PVC, lo que es en Canadá y en Estados Unidos y en otros países. El PVC es el material más ampliamente utilizado para todo tipo de uso, ya sea una construcción comercial, de vivienda o industrial. Y en Estados Unidos, todo elemento que se utiliza en las viviendas o en comercial deben pasar las dos pruebas capitales que le mostraba yo: propagación de humo y generación de humo. Perdón, propagación de fuego y generación de humo. Si no cumplen estas pruebas de desarrollo de fuego o generación de humo, no se pueden utilizar en una vivienda o no se pueden utilizar en una oficina. Si en verdad queremos prevenir fatalidades y protección de la propiedad en caso de un incendio, lo más recomendable es seguir, escoger y hacer obligatorias normas como normas de la NFPA, como normas de la IFC, ¿cierto? O del IBC, ¿cierto? En Colombia tenemos algunas normas NFPA como la NTC 2050, que es de origen de la NFPA 70, la NTC 2301, que es una adopción de la NFPA 13 de rociadores, o la NTC 1669, que es una adopción de la NFPA 14, tuberías verticales y de mangueras, ¿cierto? Hay algunas normas que las teníamos en estudio, pero esto quedó en stand-by. Se debe buscar que los rociadores sean obligatorios en todo tipo de construcción. Debemos hacer algo para que el rociador se utilice más intensamente, y se debe buscar que todos los materiales que nosotros utilizamos cumplan las normas de generación de humo, ¿cierto? Generación de fuego y desarrollo de fuego y generación de humo, ¿cierto? Para la parte que en caso de un incendio sea mucho menor. Se necesita para eso mucha educación, hacer mucho más charlas, concientizar a las personas, concientizar a las entidades. Cada día en Colombia hay más asociaciones, como lo que hace APROCOP, como lo que divulga INDEAM, ¿cierto? Para el desarrollo y conocimiento de normas y la parte de protección contra incendio, que tengamos conciencia que un incendio es muy devastador. Y los resultados de todo lo anterior es adoptar buenas normas, buenos diseños profesionales, instaladores calificados, materiales de buena calidad, procedimientos adecuados de inspección, prueba y mantenimiento de los elementos que instalamos de protección contra incendio. Y ahí tenemos un bagaje muy importante como el reglamento de construcción sismo resistente, las normas NTC, el RETIE, las normas NFPA, las normas del ICC como el International Building Code o el International Fire Code. O sea, tenemos un montón de reglamentación base para nosotros poder diseñar y construir. Ya como final, mayor educación pública sobre seguridad contra incendio. Debemos tratar de buscarla, instalar y mantener alarmas de humo. Los medios, pues en nuestro medio las tenemos, pero no las mantenemos. Elaborar y prácticas para la evacuación rápida en caso de un incendio. El incendio solamente lo debe acometer el bombero, que está entrenado y tiene el equipo y el material para eso, no las personas dentro de las viviendas. Elaborar práctica, fomentar agresivamente el uso más de los rociadores automáticos, buscar hacer que los productos sean mucho más seguros y atender necesidades especiales de comunidades como los adultos mayores o personas. Vemos en las cárceles que son personas que no se pueden mover y en caso de un incendio hay muchas fatalidades. Ya para bibliografía, esta charla va a quedar grabada, pero esta bibliografía ustedes la pueden bajar por internet. Es muy interesante ver que cada vez hay mucho más estudios y ver que uno no debe casarse con ninguna tecnología, no debe casarse con ningún material, no debe tener ninguna predisposición, sencillamente ir a entidades de tercera parte, ir a laboratorios serios donde uno pueda ver los ensayos que se hacen y tomar nuestras decisiones. No decir es que el PVC da cáncer de por sí, no decir que el polietileno, polipropileno son buenos, son malos, etcétera. Sencillamente, de acuerdo a mi tipo de construcción, de acuerdo a mi proyecto, ve qué material verdaderamente me beneficia o me va a ser más útil desde el punto de vista constructivo, de durabilidad y de protección contra incendios. Si hay preguntas. ¿Aló?
Bueno, ingeniero, ahora sí. Qué Ya pena, dejé no de sé. compartir, sí. Cerrado. Sí, señor. No, todavía no. Listo. Ahora sí. Bueno, ingeniero, acá tenemos un par de preguntas. Cristian Salazar pues, pregunta, ¿cuál es la mayor razón para usar el PVC en construcción? Pues, Cristian, mucho gusto. Pues yo diría que todos son factores económicos. ¿En qué sentido económico? Es un producto que sea fácil de transportar porque es liviano, pues es un costo menor. Un producto que requiera menos herramientas de instalación, pues mano de obra más económica, más eficiente, costos menores. Un producto que no requiera pintarse, pues es un costo tanto para la parte inicial como para el propietario a la vuelta de 3 o 4 años. Un producto que no tenga corrosión, el acero ya la NTC 1500 o el IPC ya lo quitaron como una tubería para llevar agua potable o llevar agua servida por los problemas de corrosión. Entonces, eso me ahorra recambios, calidad del agua mejor. Un producto que no sea tóxico, pues va a ser un producto que pues, no va a afectar la salud, que eso se vuelve un costo médico. Un producto que en caso de un incendio no genere humo, que me asfixie la gente, no se autoextinga, pues va a ser un producto en que en caso de un incendio, pues la construcción va a sufrir menos. Entonces todo se vuelve en partes. Un producto que no me genere muertos, los muertos también son un costo económico, entonces son productos que me van a dar mayor economía. Entonces, producto que sea durable, o sea, que no tenga que estarlo cambiando cada 15 o 20 años, eso me hace un producto que al final sea escogido y sea llevado a que se utilice más extensamente. Obviamente, vuelvo y repito, uno va a Italia o uno va a Alemania, no, pues yo he ido de paseo nada más, pero allá pues les gusta el polietileno, les gusta el polipropileno, uno va a México y aunque en México hay mucha fuerza del PVC y CPVC, el cobre es muy utilizado, entonces cada país tiene su cultura, cada material tiene sus plus y sus contras, pero el PVC, pues en el caso que yo pienso, pues tiene algo que nos puede ayudar como para escogerlo como un producto para su uso en construcción. Ok, muchas gracias, ingeniero. Y por último, pues hablando un poco del tema del humo, Claudia Hinojosa pregunta que si hay alguna tubería en PVC que no produzca humo. ¿Qué le cuento yo? Todo elemento que se queme me genera humo. O sea, no puedo decir que no, todo elemento plástico, todo polímero, todo PVC, todo elemento que se me está quemando genera tu humo, la madera, el papel, la carne, las telas, todo me genera humo cuando se está quemando. Entonces, yo pensaría que no, pues algo que no genere humo, bueno, pongamos un tubo de acero, pero el acero tiene muchos problemas en la parte ambiental, en la parte de durabilidad, en la parte de mantenimiento, y que en caso de un incendio, pues el acero pues también se deteriora. Los tubos de acero después de los 537 grados centígrados comienzan a deteriorarse, a dañarse. Un incendio, un riesgo leve, puede generar temperaturas de 700 o 800 grados centígrados. Entonces, una tubería también sufre. Entonces, todo lo que se quema se va a dañar y todo PVC que se quema también se va a dañar. Lo que yo digo es que yo lo comienzo a quemar y si se acaba el fuego, el producto automáticamente se me autoextingue, no comparado con la madera, no comparado con el papel, no comparado con otro tipo de elementos plásticos que se siguen quemando. Ok, perfecto. Gracias, ingeniero. Otra pregunta. Aquí Araceli Cleves pregunta, ¿en conduit el SCH40 sería intumescente? No, el PVC es quedó el 40 o SSH40 es PVC y se va a quemar. ¿Qué diferencia tiene el conduit de quedó el 40 y un conduit TL o tipo liviano? El tipo liviano es mucho más delgado y por RETIE tiene que ir embebido en concreto o enterrado, no se permite la vista. En cambio, el PVC es quedó el 40, al ser más grueso, se le hacen pruebas y se le hacen por los aditivos que lleva, puede estar expuesto
al quemarse, pues va a tener mejor resistencia que el conduit TL, ¿cierto? Por eso puede estar expuesto, ¿cierto? Puede estar a la intemperie, porque además de eso, tenemos una versión que se llama Kralloy, que tiene unos elementos para estar a la intemperie y que no se van a deteriorar como un conduit TL. Entonces, se va a quemar, pero pues simplemente va a tener mayor resistencia al quemado que un TL. ¿Mm? Ok, perfecto. Diego Fernández pregunta, ¿por qué no se puede hacer PVC para agua potable resistente a mayor temperatura? ¿Se ablanda con mucha facilidad en las succiones de las bombas? Bueno, esa pregunta precisamente me la estaban haciendo hoy. El PVC, cuando yo utilizo para agua potable, nosotros recomendamos CPVC Schedule 80 y cuando estamos, dependiendo del diámetro, tiene una presión de trabajo, por decir algo, un PVC Schedule 80, un CPVC Schedule 80 en 2 pulgadas es para 400 PSI, pero Ujú. eso es una presión positiva. Y cuando tenemos presión no negativa que se ve en succiones, generalmente hay un decrecimiento de un 30% menos. O sea, ya no es para 400 PSI, sino para 280 PSI. Ok, perfecto, ingeniero. Pero nosotros lo recomendamos tanto para la distribución como para la parte de la succión. Ok. Bueno, ingeniero, por el momento no tenemos más preguntas. Eh, Quiero agradecerles a todos por su asistencia. Bueno, sí. Quiero agradecerles a todos por su asistencia. Eh, Este es la segunda sesión que tenemos. Nos quedan dos más. A partir del 10 de octubre daremos la siguiente. Les estaremos enviando toda la información. Síganos en nuestras redes sociales. Queremos hacerle una invitación a todos de parte de Durman también, que los quiere invitar a un evento virtual de lanzamiento de sus contenidos BIM. Entonces, mi compañera Jessica les va a dejar ahí en el chat el link donde pueden ingresar y registrarse. Va a ser el 3 de noviembre a las 3 de la tarde para que lo tengan muy presente. Ahí pueden inscribirse, pueden tener mayor información. Es una invitación que queremos hacerles por parte de Durman también. Y pues de antemano agradecerles a todos por su asistencia. Espero que ingresen a la página. También les vamos a dejar aquí la página de Aprocov y la página de INDEAM para que conozcan más acerca de nosotros. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable por su capacitación el día de hoy. Bueno, aquí nos comenta William que por favor una capacitación sobre trampas de grasas. Eh, para tenerlo pendiente. Me parece un tema bastante importante. Se puede hablar bien del tema, bastante del tema, entonces sería apropiado. Nuevamente, muchas gracias a todos, ingeniero, muchas gracias. Bueno, a todos muchas gracias por su atención. Los dos temas que me han tocado, como el de reglamentación y la parte de desempeño del fuego, pues son temas que tal vez no están dentro de nuestro ámbito de la instalación, de la fabricación, pero pues yo lo que digo que son temas muy interesantes y es importante ver que todo material bien utilizado me puede dar buen comportamiento y que hay materiales que en caso de un incendio pues tienen mejor desempeño que otro tipo de materiales y yo como arquitecto, como ingeniero, como interventor, como diseñador, como instalador, pues debo escoger el material que verdaderamente me esté utilizando a mi proyecto de acuerdo a mis condiciones específicas. A todos muchas gracias por su atención. Este es un jueves muy frío, muy lluvioso aquí en Bogotá y bueno. Espero verlos prontamente y los espero a la invitación que le hacemos de Durman el próximo 3 de noviembre. Es un evento interesante, sobre todo para los ingenieros, arquitectos que hacen diseños. Vamos a mostrar todas nuestras bibliotecas BIM para el uso en diseño con nuestros productos para las partes internas. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Que todos tengan una muy buena noche. Nos veremos en una próxima ocasión. Ya saben, les estaremos informando a todos la próxima capacitación de la mano de Durman y Aprocov y con Indean también. Que tengan todos una muy buena noche. Muchas gracias.